Y ahí vemos la reacción, y es la que nos trae de nuevo a Cancún, México. 32 de 34 países deciden integrar una nueva organización panamericana alternativa a la Organización de Estados Americanos que tiene su sede en Washington, excluyendo a Canadá y a los Estados Unidos. Esta reacción habrá de concretarse el próximo año 2011 en Venezuela. ¿Esto era de esperarse? Sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo, particularmente en el seno de la OEA, se expresaban manifestaciones de inconformidad con la forma como se establecían las negociaciones, las votaciones, la distribución de todo tipo de actividades, y vemos que se ha ido perfilando una especie de identidad latinoamericana. Y eso es un hecho importante de destacarlo porque significa exclusión de Canadá y de Estados Unidos. Es decir, ustedes son grandes potencias, no pertenecen al subcontinente de América Latina, nosotros tenemos nuestra identidad y tenemos voz. Y esa voz hasta este momento no tiene claramente delimitada una ideología. Pareciera alimentarse de distintas ideologías que convergen y tienen con una especie de punto de encuentro. Y es eso lo que los impulsa a unirse ante lo que pareciera ser una tendencia irreversible. La única manera que parece ser es unirse todo, crear una especie de paralela y ver cómo se defienden los intereses latinoamericanos de frente a América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá. Y dicen estos países en su declaración, queremos mostrarnos como un bloque, una región ante el resto del mundo, básicamente en una relación de igualdad entre los estados, de equidad política en nuestro relacionamiento, con un nuevo marco de cooperación internacional y con el principio de los derechos humanos en el centro de nuestras relaciones. La verdad que lo que está recogiendo eso, nuevamente lo planteo, es la acumulación de expresiones de descontento en distintos países de América Latina con los Estados Unidos. Esa relación que de ninguna manera ha sido horizontal se va volviendo una relación vertical. Es el ello contra el nosotros y eso significa una identidad y significa aglutinarse en torno a las viejas aspiraciones del continente y particularmente a colocar en el centro el respeto a los derechos humanos y una verdadera democracia que va más allá de las elecciones, tal y como va quedando evidenciado en todo el continente. En la estructura estatutaria, en el marco jurídico de esta nueva organización que ya ha sido perfilada, se establece claramente la necesidad de definir un instrumento internacional que permita la resolución de controversias en un marco democrático, asumiendo que la Carta Democrática de la OEA fue insuficiente o incapaz para revertir legal y políticamente el golpe de Estado en Honduras. Es un hecho, eso es correcto. La verdad que nosotros mismos vimos el desamparo, la indefensión en que estábamos como Estado y que continuamos en muchos aspectos estando todavía ante un marco internacional que reconoce, identifica, cuestiona, señala y castiga, pero que en la práctica todo siguió igual. Entonces, eso es una especie de alerta que nos está diciendo que ese lenguaje plasmado en la Carta Democrática está lleno de ideales, pero es un lenguaje muy subliminal. Se necesita algo más práctico, que ponga los pies sobre la tierra y que diga con claridad qué hacer cuando los militares se salen de los cuarteles para entrometerse en asuntos que no son de su competencia. Yo creo que ese es el tema clave que quedó después del golpe de Estado y que precisamente dejó en un cuestionamiento muy fuerte a la misma OEA que no fue capaz de salirle al paso a un grupúsculo de personas que se unieron para dar un golpe de Estado. El gran problema es que lo que ocurrió en Honduras también puede estimular a otras personas, por supuesto, de realidades diferentes a la nuestra, pero dicen, si se pudo en Honduras, ¿por qué no se podrá en nuestro país? Nadie va a ser capaz de castigarnos y la idea de tener un marco de relación que sí permita establecer sanciones para las personas que se salgan de la conducta normalmente aceptada en una relación es un elemento importante a considerar. Y ahí volvemos al tema de los militares. El presidente Manuel Zelaya envió notas a los presidentes del Grupo Río en Cancún, México, respecto al rol de los militares golpistas en esta región, indicando claramente que fuerzas armadas golpistas deben ser
desmovilizadas o removidas de la institucionalidad de los estados. O sea, una propuesta prácticamente de supresión de las fuerzas militares que se vean implicadas en acciones similares a las que él padeció aquí en Honduras. A mí me parece que como bandera, como eslogan, como objetivo de lucha el presidente Zelaya es correcto. En la práctica no, porque usted mira que así como hay regímenes que se mueven con más velocidad hacia la izquierda y los que se mueven con más velocidad a la derecha, todos se apoyan en fuerzas armadas y fuerzas muy armadas además. Y esta situación entonces no es fácil de dirimir. Yo creo que en el fondo la cuestión esencial está, ojalá algún día, la desaparición de las Fuerzas Armadas, pero en el caso concreto y viéndolo como un proceso gradual, la reducción de las Fuerzas Armadas exclusivamente a su función de defensa del territorio ante una amenaza externa. Y eso significa disminución del tamaño, disminución del presupuesto y un fuerte control de los civiles hacia el desempeño de las Fuerzas Armadas. Ninguna de esas tres cosas tenemos en Honduras. Por eso es que sigue siendo pendiente la reforma en el sistema de defensa en el país para que cosas como las que ocurrieron no sigan ocurriendo más. Leticia, la continuidad de los militares hondureños que dieron el golpe el 28 de junio del año pasado, activos en las instituciones del Estado hondureño después del 27 de enero del 2010, le da a la comunidad internacional como autoridad, digamos, para no invitar a Porfirio Lobo a Cancún, México, entre otros incumplimientos internos del país para que todavía no haya sido elevado a un reconocimiento en el Grupo Río el régimen hondureño. Yo siento que el presidente Lobo está en una situación evidentemente muy difícil. Y es muy difícil porque no tiene la fuerza política interna para ser capaz de impulsar los cambios que necesita una sociedad que sale de un golpe de Estado. Y por el otro, tampoco estoy consciente que él tenga esa voluntad política para impulsar los cambios. Habría que ver en el futuro cercano cuál es su posición al respecto. Pero es indudable que él heredó, por decirlo así, un Estado fuertemente militarizado. No hablamos de un gobierno, hablamos de instituciones del Estado en donde los militares activos o en retiro se posicionaron nuevamente para ejercer control sobre instituciones civiles. Y el siguiente paso es simplemente sacarlos, hacerlos retroceder, que regresen a sus cuarteles, porque esa es su razón de ser. La razón de ser de las Fuerzas Armadas no está en dirigir marina mercante, migración, esos son ámbitos de competencia civil. Pero mientras los políticos civiles, sea el presidente del Ejecutivo o del Legislativo o de la misma Corte Suprema, no se enteren lo que significa supremacía civil sobre los militares en términos de que estos estén subordinados a los civiles. No es al revés. No se trata de que los civiles respeten a los militares, sino que los militares se subordinen a los civiles. Pero aquí hay mucho trabajo por hacer todavía para que se entienda que asuntos de defensa no es un asunto de militares, es un asunto de civiles con capacidad, con preparación y particularmente con visión estratégica para saber lo que puede ocurrir en nuestro país. Las acciones de Lobo para desmontar la estructura del golpe son todavía insuficientes o no ha empezado a ejecutarlas. Yo digo que va a paso lento, pero va. Y yo diría que es bastante difícil para él, al interior de su gobierno, al interior de su partido, en medio de la presión de las fuerzas golpistas que todavía existen en nuestra sociedad, iniciar un proceso muy rápido para recolocar nuestro país en la situación que estaba antes del golpe de Estado. Pero es indudable que él tiene que mandar mensajes, y en la medida que mande mensajes tanto a la comunidad internacional como a la sociedad civil hondureña de que está avanzando en ese proceso de no solo de desmontar el golpe, sino de recolocar nuevamente a las instituciones donde deben estar, yo creo que le va a costar mucho salir de la crisis que heredó del gobierno anterior.